Hola a todos y bienvenidos al curso de Word de Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En la clase de hoy vamos a ver los campos. Los campos son un contenedor inteligente que muestra datos que lee o bien del documento, del equipo o de una fuente externa como una base de datos. Estos datos del campo pueden ser o un texto, un número, una fecha, etc. Si los datos que lee el campo cambian, el valor del campo variará también. Ya los campos lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en los números de página. El número de página es un campo que se coloca en un sitio de la página y toma el valor del número de la página en la que está, de manera que al variar la página automáticamente varía el valor de ese campo. ¿Dónde vamos a encontrar estos campos? Pues si le damos a insertar, vamos a encontrarnos aquí varios sitios donde podemos encontrar distintos campos. Por ejemplo, el número de página, pues lo vamos a encontrar aquí, en la zona del encabezado de pie de página. Si nosotros insertamos este campo, pues este va a ser el campo de la página número 1. También podemos poner una fecha, por ejemplo, y lo vamos a encontrar aquí en las fechas. Por ejemplo, ponemos fecha, y le damos a aceptar y va a poner la fecha del día de hoy. También vamos a encontrar campos, una serie de campos aquí de propiedades del documento, como por ejemplo el autor. Si yo pongo el campo autor, pues automáticamente aparece mi nombre, que lo he encontrado en los parámetros que vienen aquí de propiedades del documento. Yo tengo aquí puesto autor José de la Rocha. Si, por ejemplo, insertamos el título del documento, ahora mismo no tiene nombre porque nosotros no lo hemos puesto, pero si yo pongo aquí, le pongo un valor, él automáticamente ese valor lo va a rellenar y lo va a poner ahí. Si yo altero alguno de estos valores, todos estos datos, es lo que yo decía, los va a cambiar automáticamente. No tenemos que estar pendientes. Y si este valor se repite varias veces en el documento, solamente poniendo el mismo valor de campo, vamos a tener los cambios de forma automática. Aparte de estos campos que vienen, digamos, como predefinidos, podemos encontrar el resto de los campos en el valor campo de elementos rápidos. Y aquí van a aparecer toda la lista de todos los campos posibles, que son todos estos. Y los podemos agrupar en distintas áreas según nos interese, para encontrarlo más rápido. Por ejemplo, vamos a tener campos relativos a la automatización, vamos a tener campos relativos a la combinación de correspondencia, que esto lo vamos a ver en una clase específica, vamos a tener campos de ecuaciones y fórmulas, vamos a tener campos de fecha y hora, que es como este que hemos visto, en el que podemos crear varios campos distintos. Por ejemplo, podríamos decir el día de creación del documento, que sería este campo, pero también podemos poner la fecha de hoy. Entonces, aunque coincide porque hoy es el día que estamos haciendo este documento, pero mañana cuando vuelva a abrir el archivo, pues la fecha esta cambiará con la fecha de mañana y esta mantendrá la fecha de hoy. Con lo cual, esto pues en un momento determinado nos puede interesar poner uno u otro. Por ejemplo, tenemos los campos de índice de tablas, que esto también lo veremos más adelante. Tenemos información del documento, que son todos estos campos que hemos visto aquí en lo de documentos, autor, título, de información del usuario, campos de numeración y vínculos y referencias, que aquí también vamos a encontrar referencias, campos para incluir referencias, para insertar imágenes, etc. Cuando insertamos un campo, aunque aparece un texto normal, si lo marcamos, se ve un sombreado gris más intenso que nos indica que es un campo. Esto no pasa en los campos estos que hemos preseleccionado, pero sí en el resto de campos. Vamos a borrar esto, vamos a insertar, por ejemplo, un campo. Vamos a escribir la fecha de hoy y vamos a elegir también, por ejemplo, el nombre del documento. Si os fijáis, este texto aunque el texto se ve exactamente igual, pero uno tiene un sombreado gris y el otro no. Esto es un valor que se puede configurar para ver qué campos tenemos en el documento. Si pinchamos en Archivo, Opciones, nos vamos a Avanzadas y aquí en la parte de Mostrar contenido está puesto por defecto que el sombreado de campos se muestre si se selecciona. Si lo ponemos siempre, al darle a aceptar, pues se va a quedar siempre marcado en gris.
Entonces, esto es una fórmula que se puede dejar configurado si te interesa ver exactamente dónde va a estar cada campo. Esto después no se imprime, se va a imprimir como un texto normal, pero aquí nos indica que esto es un campo y que esto pues no es un campo. Además, otra cosa que no se aprecia es que internamente este campo tiene un código con la que se generan los parámetros para saber dónde tiene que leerlo. Para ver esa fórmula hay una serie de teclas que deberemos de aprender si manejamos los campos para poder trabajar con ellas, que serían estas tres combinaciones, todas con F9. La primera combinación al F9, que sería para ver el código de campo, con mayúscula más F9 se vería el código de un solo campo y con control F9 se añadiría los paréntesis que vamos a ver ahora. Entonces tenemos estos campos, si nosotros le vamos a dar a Alt F9, ¿veis? De pronto aparece este valor que aparecía como sábado 23 de mayo, aparece con unos códigos que permiten la elección del valor. Y después viene una configuración. En este caso no viene ninguna configuración, simplemente que la configuración formato, pero aquí sí, por ejemplo, viene pues que la configuración es poner el día de la semana, el día del mes, el mes completo y el año completo. Podemos elegir muchas configuraciones, por ejemplo, podríamos elegir un campo que diga, en vez de esa misma fecha, pero por ejemplo que diga 30520. Y esa sería esta configuración, es decir, ponga este con un punto, con mes y con año. También está la posibilidad de crearlo nosotros mismos el campo. Dándole a control F9 nos aparecería esto. Y ya nos podríamos meter aquí un valor. Por ejemplo, si ponemos este y vamos a cambiar, poner aquí que ponga el mes completo. Si le damos a Alt F9, pues la diferencia entre este y este es que este ponemos el mes con todas las palabras en vez de con solo dos números. Es decir, nosotros los campos los podemos seleccionar de la lista o después podemos editarlos y alterar su configuración. Por eso es importante poder ver con Alt F9, ver el código que tiene ese campo. Bueno, con los campos se pueden hacer muchas cosas que iremos viendo a lo largo del curso, pero me gustaría enseñaros alguna aplicación práctica en un documento para que veáis un poco las posibilidades que tienen los campos. Para eso vamos a usar un documento que sería, por ejemplo, este de una autorización para representación de un cliente. Tenemos una plantilla con una serie de datos y lo que queremos hacer es cambiar estos datos de forma automáticamente y que, por ejemplo, en el caso del cliente o la fecha, que se escriba automáticamente. Ahora mismo no tenemos ningún campo y vamos a ir cambiando estos valores por campos. Empezamos por este, vamos a insertar un campo que se llama filling y nos va a hacer una pregunta. Entonces vamos a poner aquí nombre del cliente. Le damos a aceptar. Nos va a aparecer este menú en el que nos va a preguntar por el nombre del cliente. Nosotros en principio vamos a poner cliente. Vamos a hacer lo mismo con el DNI. Seleccionamos aquí los datos del DNI y le decimos que nos inserte un campo, filling, cliente. Le damos a aceptar, nos va a pedir esto y nosotros vamos a meter un dato. Ahora mismo estamos preparando la ficha. Ya tenemos un campo, ve que se sombrea en gris, este otro campo que se sombrea en gris. Si vemos, le damos al F9, vemos que es la fórmula que define este valor. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacerlo vamos a hacerlo, por ejemplo, para el municipio. Podríamos seleccionar la palabra municipio, darle a control F9 para que se convierta en un campo y ahora le rellenamos, ponemos filling. Nos pide cuál es la pregunta, municipio del cliente y ahora le ponemos el valor de si lo hemos hecho bien, pues cuando esto lo quitemos no va a aparecer ningún valor porque no hemos metido ningún valor por defecto, pero el campo está ahí. El resto de los datos, como la dirección o el código postal o la provincia, los datos del arquitecto y todo el resto de datos, pues lo podéis rellenar ustedes. Pero vamos a ver ejemplos de cómo funciona con estos datos. Ahora mismo nosotros tenemos esta fórmula. Si nosotros para rellenar, cuando esta plantilla la guardamos y cuando la abrimos otra vez, pues tiene estos valores por defecto. Si nosotros la queremos rellenar, tenemos que darle a control E y darle a que nos actualice los campos con el botón de la derecha
o a F9. En ese momento nos hace todas las preguntas. Es importante seleccionar todo para que se seleccionen todos los campos y nos actualice los valores de los campos. Aquí donde meteríamos nosotros el cliente. Pues aquí meteríamos fulanito de tal. Le damos a aceptar. Nos pediría el DNI. Pues el DNI sería 4579B. Le damos a aceptar. Nos pediría el municipio del cliente. En este caso, le damos a aceptar. Y veis que ya se rellena con los datos actualizados. Una vez hecho esto, que ya tenemos estos datos, nosotros lo que queremos es que se repiten aquí varias cosas. Por ejemplo, que aquí ponga el municipio automáticamente y que aquí ponga el nombre del cliente. Para hacer eso tenemos que hacer otra cosa. Este campo, tenemos que seleccionar este campo y tenemos que decirle que lo ponga un marcador. Le tenemos que dar un nombre de un marcador. En este caso le vamos a llamar cliente. Le damos a agregar y ya tenemos el marcador cliente. Y este que también queremos que se repita, lo vamos a poner también un marcador. Y le vamos a llamar municipio. Le damos a agregar. Este valor que queremos que se repita esta etiqueta, pues lo que vamos a hacer, porque si le ponemos el filling a esto, nos va a volver a preguntar. Nos va a preguntar este valor y nos va a preguntar este valor y nosotros queremos que se repita. Entonces lo que tenemos que hacer es insertarle un campo y en este caso le vamos a poner el campo referencia y este campo ref vamos a ver que tienen aquí los campos que hemos metido nosotros y en este caso vamos a elegir municipio. Le damos a aceptar y automáticamente ahí rellena el valor del mismo que ha cogido de aquí. Este valor que es la fecha, vamos a insertarle otro campo que hemos visto que lo vamos a elegir de la fecha y lo vamos a poner como queremos ponerlo sin el día de la semana, pues vamos a elegir este formato. ¿Veis? Pues cambio la fecha. Y el valor de cliente hacemos lo mismo. Vamos a insertar el campo ref y vamos a elegir cliente. De manera que se va a elegir automáticamente. Cuando queramos variarlo, nosotros este documento lo podemos guardar e imprimir. Y ahora si queremos hacer otro documento, le damos a control E, le damos a actualizar campos y en vez de fulanito de tal, ponemos fulanito de cual. Le damos a aceptar. Nos va a pedir el DNI, que en este caso sería otro DNI. Y nos va a pedir otro municipio. Le damos a aceptar y veis que automáticamente ha cambiado el nuevo nombre, que aquí también viene el nuevo nombre, el nuevo municipio y la fecha, pues actualizará la fecha en el momento. De manera que con estos parámetros tenemos automatizado el relleno a partir de una serie de datos, pues rellenamos el resto del documento. Si vemos el código que tiene detrás, pues vemos aquí cómo se configura todo este código. Y ya esto es tan sencillo como ir cogiendo estos elementos y copiándolos y así completando el documento. Bueno, espero que haya gustado y lo utilicéis en vuestros próximos documentos. Nos vemos en el próximo vídeo.